Buenos días hermanos, buenos días amigos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar del gobierno. No vamos a hablar de la responsabilidad del gobierno, vamos a hablar de nuestra responsabilidad en cuanto al gobierno. La Biblia habla mucho de esto y creo que es importante porque sé que hay mucha frustración. Sé que la gente queda frustrada con la corrupción y los problemas del gobierno. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, qué es nuestra responsabilidad, qué dice Dios. Romanos capítulo 13, desde versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No te dice dos veces en versículo 4 que Él es servidor de Dios. ¿Pensamos en eso? ¿Hemos considerado esto, que nuestro presidente es servidor de Dios? ¿Que nuestros congresistas son servidores de Dios? ¿Nuestros jueces, alcaldes, etcétera? Ellos son servidores de Dios. Y en versículo 1 habla de la autoridad que viene de Dios, y esta autoridad es el gobierno. Y en versículo 2 dice: el que resiste esta autoridad, resiste la autoridad de Dios. Y entonces Dios nos ha dado este gobierno. Dios nos ha dado este gobierno. Y Él quiere, Él dice que tenemos que someternos. Tenemos que someternos al gobierno. Este es mandato de Dios. Recuerde que Pablo no vivía bajo un imperio, un gobierno amable. ¿Okay? Fue matado a las manos de los romanos. Jesucristo fue crucificado a sus manos. Mucha gente de la iglesia, muchos hermanos, la iglesia fue perseguida por los romanos. Y Pablo dice acá, Dios nos dice por Pablo en esta carta, dice que deberíamos someternos, porque su autoridad viene de Dios y ellos son servidores de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que orar por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu presidente, por tu congresista, por tu juez, por el gobierno, por el gobernante, el gobierno de este país? Es nuestro deber. Tenemos que orar por ellos. Es lo que Dios quiere. Y hay una razón dada acá, y dice: para que tengamos paz. ¿No? ¿Deseamos paz? Debemos orar por nuestras autoridades para que tengamos paz. ¿Para que tengamos paz? Para que tengamos esta libertad religiosa de compartir el Evangelio y compartir a Jesucristo con nuestros vecinos y nuestras familias. 1 Pedro 2. Pedro también murió a las manos de los romanos.
Él dice acá en capítulo 2, desde versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. A todo. Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué es? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Dice, por causa del Señor. Jesucristo se sometió a los judíos y a los romanos. Era injusto, pero se sometió. También deberíamos someternos a nuestros líderes y a nuestro gobierno. Dice acá, dice, sino como siervos de Dios. ¿Ok? Deberíamos tener esta actitud. Dice, voy a leer este versículo otra vez. Bueno, versículo 15 dice que esta es la voluntad de Dios, ¿no? Que hacemos bien en esa forma. Y versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Este es con una libertad de obedecer a Dios. Deberíamos vivir en este mundo sometidos al gobierno. En versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y por el contexto podemos ver que no está hablando solo de un rey, está hablando de nuestros líderes, autoridades, presidentes, congresistas, jueces, alcaldes, etc. Todos deberíamos honrarlos. Que Dios nos ayude en ver, no en verlos en una forma de insultarlos, llamándolos burros, ratas y estos otros chistes y bromas que vemos en Facebook y otros lugares. Pero que Dios nos ayude en verlos en la misma forma que Dios los ve. Ellos son servidores de Dios. Su autoridad viene de Dios. Deberíamos orar por ellos para que tengamos paz. Y deberíamos someternos por causa del Señor. Que Dios nos ayude y que Dios les bendiga.